Canal Auditorium, una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorio con Carles Aguilar. Bien, iniciamos una nueva edición en nuestro canal Auditorium y como ya se puede ver, se puede visualizar en los rótulos de nuestra pantalla, vamos a hacer referencia a Ucrania. Va a ser la tercera entrevista monográfica que dedicamos a esta emergencia, a esta crisis, a esta invasión que ha generado, entre otros diferentes factores, que es el que hoy vamos a abordar, una auténtica emergencia a nivel humanitario. Vamos a hablar en un instante, ya la pueden ver en la pantalla, con Verónica Lázaro. Verónica Lázaro es coordinadora de la Unidad de Crisis Complejas de Médicos del Mundo España. Lo primero que haremos es conocer un poco más qué es Médicos del Mundo. Yo les voy a hacer ahora un muy breve apunte porque ahora Verónica va a ampliarnos a fondo esta información. Médicos del Mundo es una asociación independiente que trabaja desde hace ya algún tiempo para hacer efectivo el derecho a la salud para todas las personas, pero especialmente haciendo especial énfasis en aquellos colectivos, en aquellas poblaciones vulnerables, excluidas o víctimas de diferentes catástrofes, ya sea, por ejemplo, a nivel natural, catástrofes naturales, hambrunas, enfermedades, conflictos armados, como es el caso que hoy nos ocupa, violencia política. Médicos del Mundo trabaja en varios países, en diferentes continentes. Pero dicho este pequeño apunte, yo creo que ya es el momento de saludar a Verónica. Verónica, hola, encantado de que estés con nosotros, muy amable. Hola, Carles. Muchas gracias por invitarnos. Al contrario, bueno, yo he hecho este pequeño apunte de Médicos del Mundo, pero antes de centrarnos en esta emergencia humanitaria de Ucrania, que es el tema de fondo de nuestra conversación, quiero aprovechar este momento para dar a conocer o para ampliar información sobre vosotros, sobre Médicos del Mundo. Eh, Explícanos, ¿cuándo hacemos una pequeña sinopsis? ¿Cuándo nace Médicos del Mundo como ONG, como organización? Bueno, el año en concreto no te lo puedo decir, pero alrededor de los años 90, Médicos del Mundo se fundó en España, ¿no? Como una asociación. Ujú, Médicos del Mundo trabaja en red. Inicialmente, pues la madre, ¿no? De todos los médicos del mundo que somos alrededor de distintos países es ujú, Médicos del Mundo Francia. sí. Entonces, a partir de todo el trabajo de Médicos del Mundo Francia, se va descentralizando y aquí en España se monta a nivel asociativo esta idea, ¿no? de poder tener un Médicos del Mundo España, alrededor de los años 90.
Mm. Ujú. Muy bien, el origen está en Francia y vosotros desde España estáis también absolutamente implicados en el contexto global de vuestras actividades. Yo acabo de decir, Verónica, que estáis trabajando en prácticamente en los 5 continentes. Como mínimo estáis en América, en África, en Oriente Medio y en Europa, ¿correcto? Sí, sí, trabajamos en África, claro, trabajamos en África, trabajamos en el Oriente Medio, trabajamos en América Latina, o sea, trabajamos donde en la actualidad, porque bueno, ahora la actualidad es la Copa Ucrania, ¿no? Pero Claro. realmente la actualidad, nuestra actualidad real es que hay muchas emergencias humanitarias y crisis complejas Ujú. en distintos lugares, ¿no? Pues por ejemplo, yo antes de estar ahora en Ucrania, que estoy súper dedicada a Ucrania, estaba trabajando en Siria y en Palestina, ¿no? También trabajamos en Sudán del Sur, trabajamos en Sierra Leona, Sí. trabajamos en Mozambique, trabajamos en muchos, muchos países. Ujú. Dicho esto, em, explícanos cuál es en este momento la infraestructura con la que se trabaja, con la que cuenta Médicos del Mundo. Porque claro, ahora hablaremos de Ucrania, evidentemente, que es lamentablemente la actualidad, pero como tú acabas de apuntar, existen pues diversos, no sé exactamente cuántos, pero diversos conflictos en diferentes continentes en los cuales también es necesaria la actuación de organizaciones como la vuestra. Claro, ahora evidentemente Ucrania ocupa la actualidad, pero esto no excluye, entiendo, de ninguna forma otros conflictos, otras situaciones, otras poblaciones vulnerables que están padeciendo crisis en todo el mundo, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre una pregunta. ¿Se puede llegar a todo? Lo veo muy complicado, ¿no? Bueno, Médicos del Mundo intenta llegar a las situaciones más difíciles, ¿no? Para aliviar el sufrimiento humano. Para ello, sabemos que es muy complicado porque en la actualidad, pues aparte de estar Ucrania, nosotros también estamos trabajando en la emergencia de Siria en estos momentos, ¿no? Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para poder llegar a todas las emergencias humanitarias que ocurren? Lo que hacemos es prepararnos. Entonces, Médicos del Mundo, como otras organizaciones humanitarias, también tiene en su departamento tiene una unidad de emergencias. Esa Ujú. unidad de emergencias, el objetivo que tiene es preparar a nivel local, a nivel nacional, allá donde ocurren estas emergencias, em, a las capacidades locales, ¿no? Fortalecer las capacidades locales. Eso significa que fortalecemos a los equipos técnicos y operativos de Médicos del Mundo y también fortalecemos a los socios y socias de Médicos del Mundo. Quiero decir socias y socios como organizaciones locales que existen, de las que nosotros tenemos acuerdos de colaboración, tenemos Ujú. mucha experiencia de años de trabajo con esas redes locales y que son fundamentales porque hay una cosa muy importante que ocurre en casi todos los sitios, es que la primera respuesta se da a nivel local y la Claro. primera respuesta es muy, muy, muy importante para Ujú. mitigar futuros riesgos, ¿no? Que sufre la población. Entonces, pues bueno, de una manera estructurada y planificada se trabaja todo lo que se puede, se anticipa y se prepara a nivel local y también a nivel internacional. Existen también Sí. em, espacios, ¿no? Espacios en el que las organizaciones humanitarias tenemos el mandato y la obligación de coordinarnos también para estar preparados y para atender a las respuestas tanto crónicas como súbitas que existen. Ujú. Efectivamente, yo tengo aquí un dato que me dice Mm. que en este momento, Médicos del Mundo, estáis realizando proyectos en 19 países en todo el mundo. Claro, nos hacemos una pequeña idea de que para estar en este momento, no sé si son más, yo tengo el dato de 19 Sí. países a nivel mundial, es necesaria una infraestructura potente, ¿no? Para intentar llegar a cubrir, a dar respuesta a esas necesidades urgentes. Brevemente, ¿cuál es la infraestructura con la que cuenta Médicos del Mundo? Porque insisto en que sois médicos del mundo. Quiero decir, ahí el factor sanitario, el factor salud, ocupa una parcela muy importante, entiendo, dentro de vuestra organización, ¿no?
Sí, claro, la parcela que ocupa es pues, aliviar el sufrimiento humano, asegurando que el derecho a la salud de las personas no está violentado en ninguna circunstancia, ni aunque sea por una emergencia humanitaria, ¿no? Y entonces, la infraestructura. Pues bueno, la infraestructura, nosotros contamos con muchos equipos, o sea, Médicos del Mundo tiene equipos sólidos a nivel local, como ya he dicho antes, equipos Sí. locales con mucha experiencia, con muchos años de trabajo, y a la vez también cuenta con instrumentos ágiles también para poder atraer a personas cuando se necesitan, de perfiles como médicos, Ujú. perfiles sanitarios, médicos, Claro. médicas, enfermeras, enfermeros. Ujú. Con ello también incluyo psicólogos, psicólogas, todo lo que es la especialidad en salud mental. Es muy importante también los equipos de logística y sobre todo ahora, como se puede ver en Ucrania, uno de los grandes retos es la logística internacional. Entonces, para ello también es muy importante ir creando esa infraestructura de antes, ¿no? Sí. Tener planes de contingencia, en esos planes de contingencia se toman decisiones de logística, de almacenamiento y sobre todo, como también he repetido, esto una organización humanitaria no lo puede hacer solo, es necesario hacerlo en coordinación, en Claro. red con muchas otras. Entonces, la coordinación es muy importante también Sí. para no duplicar esa infraestructura, porque muchas veces la infraestructura existe y simplemente pues, se toman decisiones de otro tipo como coordinarte, ¿no? Coordinar Sí. con otras organizaciones. Nosotros nos coordinamos en terreno con Médicos Sin Fronteras, nos coordinamos con las agencias de Naciones Unidas. Ujú. Entonces, bueno, hay una arquitectura humanitaria en general que existe y la que en estos momentos, cuando ocurren estas emergencias súbitas, como la que ha sido la de Ucrania, eh, pues saca músculo, ¿no? Sí. Sí, Mm, sí. Decías sí, hace un instante que tenéis equipos altamente especializados, equipos profesionales que están preparados, o, en fin, o dispuestos a sí. actuar cuando se les necesita. Al margen de los profesionales que forman parte de vuestra organización, también trabajáis, pregunto, para que todo el mundo lo tenga Sí. claro, con personas voluntarias y si es así, ¿qué requisitos, qué se requiere para ejercer como voluntario, en este caso, en Médicos del Mundo? Bueno, Médicos del Mundo, la característica que tiene Médicos del Mundo precisamente es que tiene un gran colectivo de voluntarios y de voluntarias, ¿no? Que realmente se complementan muchísimo con el aparato operativo, ¿no? Del que Sí. nosotros, por ejemplo, del que yo formo parte, ¿no? Entonces, pues todo aquel que quiera realmente, está interesado, se pone en contacto con Médicos del Mundo. Hay personas que acogen al interés y el deseo del que quiera formar parte como del equipo voluntario Ujú. y se van estructurando, ¿no? Existe una estructura de que se acoge a esa persona voluntaria, se acompaña para explicar, para hacerle partícipe también en muchos espacios que hay, porque la organización es una asociación, eh, de lo que, de la, per- en qué se puede involucrar esa persona, ¿no? Entonces, pues, Sí. por ejemplo, en estos casos contamos con voluntarios y voluntarias médicas, médicos, con un perfil de traumatología y cirugía, en el que se pueden activar, ¿no? Son personas que están en stand-by, que ya están dentro de nuestro pool, por así Ujú. decirlo, y en emergencias como estas, pues cuando es posible y en el terreno es posible también asegurar su seguridad y Claro. trabajo, pues activamos una serie de mecanismos y estas personas, pues a la vez, cuando con el tiempo suficiente también puedan ellas organizarse, ¿no? Para tomar Ujú. sus ausencias en el lugar donde trabajan actualmente, sean hospitales, sean en otra infraestructura, ¿no? Del sistema, por ejemplo, en Sí. este caso, sistema de salud público español. Mm, Sí, decíamos antes que el campo de actuación, en este caso de Médicos del Mundo, es amplísimo. Como he dicho, Sí, 19 países en todo el sí, mundo. Ahora entraremos sí, en el tema de Ucrania. Has hablado de la importancia que tiene la
que la tiene evidentemente la coordinación entre diferentes ONGs, diferentes asociaciones, para que los proyectos que se desarrollan se rentabilicen al máximo a todos los niveles. Pero a mí me gustaría también, Verónica, que nos explicaras, al margen de la capacitación profesional de esos profesionales que están vinculados a Médicos del Mundo, al margen de los voluntarios, que ahora tú comentabas un poco cuál es el proceso y cuál es su filosofía, al margen de esa coordinación necesaria, claro, para dar una respuesta o para dar la mejor respuesta posible a situaciones como por ejemplo la de Ucrania, hacen falta, y es fundamental, recursos a todos los niveles, recursos materiales, recursos económicos. Explícanos cómo tenéis todo esto organizado, porque si no hay recursos, aunque exista buena voluntad, poco se puede hacer, ¿no? Ya, lamentablemente sí, lamentablemente esa es un poco la situación. A ver, para ser honestos, en esta emergencia en Ucrania recursos no faltan. Eh, como funcionan normalmente las emergencias, cuando ocurre algo así, se activan unos sistemas de llamamientos, ¿no? De llamamientos a donantes públicos y donantes privados. Donantes públicos hablamos pues de las agencias de cooperación exterior de diferentes gobiernos, ¿no? Y Sí. estados, ¿no? En el caso del Estado español es la ECI, y en el caso de otros gobiernos, pues y estados se llaman de otra manera, ¿no? Entonces, estos llamamientos internacionales que se hacen por mecanismos, las Naciones Unidas hacen estos llamamientos internacionales en colaboración con las ONGs y asociaciones y organizaciones que presentan las necesidades, ¿no? Las organizaciones presentan sus necesidades que existen en terreno, que sabemos que hemos mirado y recopilado de primera mano en terreno, y se presentan Ujú. como información en estos espacios. Esta información se procesa y se hace un llamamiento internacional. Pues habéis visto la Organización Mundial de la Salud, cuando empezó los primeros días de la emergencia, hizo un llamamiento: se van a necesitar tantos millones de euros. Entonces, se hace un esfuerzo para que los estados pongan el dinero, y también las donaciones privadas, pero entran por otras vías y otras líneas. Pero existen llamamientos, y para ello hay personas que se dedican a trabajarlo, y a Sí. partir de ahí pues empiezan todas perdón, empiezan, empieza toda la infraestructura, por así decirlo, humanitaria, ¿no? Son instrumentos ágiles que permiten poder financiar rápidamente la primera respuesta, que es la vital, que es de un día para otro, Ujú. y sobre todo en conflictos bélicos y en desastres naturales también es muy, muy, muy importante ser rápidos, ¿no? en una primera Claro. respuesta. Mira, yo tengo que decir que estuve mirando cifras ayer, de la PIL, que se llama, de la convocatoria que se hizo a donantes públicos. Ya se ha alcanzado casi la mitad, ¿no? de Sí. los, de los millones del monto, que ahora no me acuerdo exactamente el monto, pero un monto muy, muy elevado. Luego, además, es importante también saber y mencionar que dentro de esos llamamientos hay un llamamiento específico para lo que son las necesidades de mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Claro. En concreto en salud sexual y reproductiva. Eso es muy importante, porque a veces dentro de estos grandes llamamientos tan generales, Ujú. con tantas necesidades que hay, pues a veces se diluyen Ujú. las necesidades importantes de género, y en este concreto de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes. Claro, Verónica, vamos a centrarnos, hemos hecho un Sí, perfil, ¿no? sí. A grosso modo, a grandes rasgos de médicos del mundo, para ubicar a una parte de nuestra audiencia que quizá no tenía un conocimiento tan profundo o tan exhaustivo de quiénes sois. Vamos a centrarnos en esta emergencia humanitaria en Ucrania, en la cual vosotros también estáis implicados directamente. Hay una primera Sí. cuestión que me gustaría que nos comentases. De alguna forma, desde Médicos del Mundo, eh, ¿estabais, antes de que estallara el conflicto, estabais, no diré que preparados, pero eh, estabais ya un poco pendientes de lo que pudiera ocurrir? ¿Teníais noticias de que podía estallar una crisis humanitaria? ¿O esto, de alguna forma, como a otras muchas
asociaciones o organizaciones les ha pillado un poco fuera de lugar? Bueno, nosotros trabajamos en Ucrania desde el 2014. Sí, Entonces, bueno, trabajamos en Ucrania desde el 2014, que fue cuando empezó el conflicto, ¿no? El conflicto en el Donbass, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, nosotros desde el 2014 estábamos situados en la frontera con la línea de contacto del Donbass y trabajábamos en ambos territorios, tanto en la parte controlada por el Sí. gobierno ucraniano como en la parte no controlada por el gobierno ucraniano. Teníamos un equipo de casi 90 personas. Ujú, El 90% de esas 90 personas eran personal nacional, personal ucraniano, ujú, em, que a su vez también era víctima del conflicto que existía, dependiendo de los lugares donde ellos trabajaban y vivían, también eran víctimas de ese conflicto. Quiero decir que la emergencia humanitaria existía en el Donbass y nosotros sí, trabajábamos allí porque existía una emergencia humanitaria. Desde el año pasado, los sí. indicadores, existían ya unos indicadores, ya no tan geopolíticos, ¿no? Pero sí que existían unos indicadores de deterioro interno Ujú, sí, deterioro de la situación humanitaria, porque la pandemia eso también afectó muchísimo a la población claro, y al personal sanitario, y también existían unos indicadores de deterioro de los acuerdos de Minsk, claro. que eran los acuerdos de... Sí, perdona, un inciso. Sí, Has sí, sí, hablado, sí, has hablado del sí, Donbass, estás hablando de los sí. acuerdos de Minsk, que de alguna forma es parte del origen de todo este conflicto. Acabas de comentarnos que ya estabais ubicados en la zona del Sí, Donbass en el sí, 2014. Han pasado ya unos cuantos años, en fin, sí, ahora no haremos un recorrido de todos los sí. sucesos que han acontecido, pero sí como punto de referencia. ¿Qué ocurría en aquel momento en el Donbass cuando estabais ya vosotros en la frontera? ¿Cuál era la situación en aquel momento? A nivel de crisis humanitaria, me refiero. El tema político creo que ya lo hemos hablado en otras ocasiones y tampoco Sí, vamos a entrar ahora. vale. La situación humanitaria en el Donbass en los últimos 2 años, te puedo hablar de la pandemia, pues era una situación muy deteriorada, pues porque el conflicto se habría cronificado, o sea, se había hecho crónico, Ujú, y eso significa que a lo largo, las comunidades y las poblaciones que vivían y ciudades enteras que vivían cerca de la línea del Donbass y también dentro de la línea del Donbass vivían en un aislamiento importante de lo que significa en el acceso a los servicios de salud, ¿no? Y a la infraestructura, una infraestructura adecuada, a una infraestructura y también a unos recursos adecuados y ujú, especializados. Hablamos de una población que casi el 40% era población adulta mayor, mayor de 65 años, con sí, enfermedades muy específicas, crónicas, bueno, específicas y crónicas de ese perfil epidemiológico, ¿no? De población y que no estaban siendo atendidas, ¿no? Hablamos de lugares muy aislados en ujú, los que, bueno, pues los servicios no llegaban, pues básicamente pues claro, porque no hay personal sanitario que quiera vivir allí tampoco sí. y por las condiciones también de vida, ¿no? De vivir ahí. Y luego la pandemia que afectó mucho. Claro, Mm. porque hemos de entender que la zona en parte origen del conflicto, el Donbass, era una zona que ya en el 2014 estaba en un conflicto armado con el propio gobierno ucraniano, es decir, habían combates y creo que incluso, por lo que nos ha llegado a nosotros, se han producido unos cuantos miles de Ujú. muertos en este Claro. conflicto, ¿no? Claro, claro, por eso, porque desde el 2014, bueno, hubo unos acuerdos que eran los acuerdos de Minsk, ¿no? Pero esos acuerdos de Minsk había muchas violaciones de esos acuerdos de Minsk por ambas Claro. partes. Y de hecho, bueno, pues hay observatorios y organismos que lo monitorean. Uno de ellos es la OSCE, en el que sacaban sus reportes, ¿no? Sacaban sus reportes Sí, y bueno, y en terreno bien, nosotros terreno no, a veces en lugares nosotros no teníamos acceso a según qué lugares. sí, Hacíamos mucho seguimiento y monitoreo de la seguridad para, ujú, para, para llegar a tener acceso en lugares claro. muy calientes, ¿no? Del conflicto. Sí, es decir, que la crisis humanitaria ya existía en Ucrania en Sí, el 2014 sí, en la zona del Donbass. Claro, sí, visto, insisto, desde fuera, aquellos que no hemos estado en la frontera o en primera línea o no tenemos acceso directo a la información, claro, teníamos o tenemos la percepción de que Ucrania, pues es un país avanzado, ¿no? Un país, en fin, no es un país tercermundista.
Quiero decir que tiene una capacidad económica, una potencia económica importante a diferentes niveles. Claro, realmente a nivel de recursos sanitarios, lo que es la sanidad, lo que es la atención a nivel social por parte de las autoridades Ujú, ujú. ucranianas, ¿a qué nivel estaba? ¿A qué nivel, antes del conflicto me refiero, ¿no? ¿Cuál era el nivel de atención médico-sanitaria de Ucrania a Ujú. sus propios ciudadanos? Ah, el, el país estaba incluso en un momento de reforma de algunas políticas públicas y una de ellas era la política pública de salud. Ujú, Y bueno, y había unos objetivos de esa reforma que era aumentar y mejorar la calidad y cobertura de servicios de manera más eficaz, eficiente. Sin embargo, en el Donbass existía un conflicto. Entonces, el Estado y esas políticas públicas pues, tenían muchos retos y muchas dificultades para poder establecer su modelo, e implementarlo y llevarlo a cabo, ¿no? Pues porque era un conflicto. Entonces, en un conflicto interno, pues el tipo de modelo que uno tiene que uno necesita implementar es muy distinto a un ujú, modelo habitual y un modelo regular, ¿no? Del funcionamiento de un sistema de salud. En esa zona el sistema de salud tenía muchos shocks y estrés, ¿no? Estrés, pues como digo, sí. de falta de personal. Claro, sí, sí, entiendo, claro, es una zona en conflicto. Pero fuera de la zona del Sí, Donbass, el resto del país, a nivel de, como tú has dicho, de política sí. sociosanitaria, de políticas de salud, ¿cuál era la situación? Ajá, Muy normalizada incluso, como digo, en una reforma para poder vale. mejorarla. O sea, el Mm, Estado ucraniano había hecho un ejercicio de reforma y con su planificación de esa política sociosanitaria y de salud en concreto, sí, bueno, pues había sus presupuestos, funcionaba de una manera regular. Eh, Claro, ahora esta situación ha cambiado claro, claro, sí, sí. Ahora, drásticamente. evidentemente, Sí, sí, era para hacer un dibujo del sí, perfil claro. previo, Sí, sí. digamos, al conflicto armado, a la invasión por parte de Rusia. Bien, llega el momento en que Putin decide invadir Ucrania, invadir las zonas, en principio, mm, limítrofes con su frontera. Estalla la guerra. Se extiende mucho más allá Sí. de Donetsk y del Donbass. Tú antes decías, has dicho que en principio, en este momento, parece que a nivel de recursos, por lo que se refiere a ayuda humanitaria, creo que el tema está bastante controlado. Pero antes de llegar al día de hoy, que ahora comentaremos en este momento cuáles son las necesidades que existen y cómo se están articulando, las primeras 2 semanas de conflicto armado con bombardeos, en fin, con batallas campales, esto lamentablemente, al margen de generar pues fallecidos entre los diferentes ejércitos, afecta también, lamentablemente, insisto, a muchos civiles bueno, en fin, que son víctimas de la guerra. Esto genera, pues, en fin, desprotección, genera desatención humanitaria, desatención sanitaria, en fin, heridas, atención hospitalaria deficiente. Y ahí vosotros, ¿qué habéis estado haciendo dentro de vuestras posibilidades en estas primeras semanas de conflicto? Bueno, nosotros, como ya he mencionado, como nosotros ya estábamos ahí y regularmente trabajábamos en la misión en una situación de emergencia, porque para nosotros también era una situación de emergencia crónica, pero era de emergencia, tratábamos a personas afectadas por el conflicto armado. Bueno, pues meses anteriores, de acuerdo a los indicadores que existían, ¿no? Y tensión que iba existiendo, pues nosotros fuimos preparando nuestros planes de contingencia para esa situación. Estuvimos preparando nuestros stocks de emergencia, nuestros stocks de contingencia y también nuestros planes de evacuación y de seguridad para nuestros propios equipos. Entonces, Ujú, bueno, lo primero que hicimos fue asegurar la seguridad de los equipos. Y para ello tomamos diferentes medidas, ¿no? La principal fue bueno, pues relocalizar a los equipos que estaban en claro. lugares más inseguros
y asegurarnos por sus Sí, mínimas condiciones de sí. bienestar. Perdona una pregunta. Sí, En, sí, en este sentido que sí, tú comentas, claro, sí. tenéis un equipo de profesionales en la zona del conflicto. Has comentado el tema de la seguridad. Entiendo y espero que no hayáis tenido ningún problema, en fin, desde Médicos del Mundo no hayáis sufrido ninguna baja o ningún contratiempo a nivel de integridad física, me refiero, Ujú, de los profesionales. Pero en un caso así, ujú, estabais en el Donbass, estáis en la zona, digamos, donde existen, pues como he dicho, bombardeos, donde existen ujú. enfrentamientos entre dos ejércitos. A nivel de seguridad, ¿quién os protege a vosotros? ¿Con qué contáis? Bueno, nos protege el derecho humanitario internacional. Eso para empezar, los convenios de Ginebra, del- Claro, el artículo 4, pues bueno, primero pues te, te, te- te avalas a que tu profesión y tu perfil sí, humanitario tienes el derecho humanitario internacional, ¿no? sí, sí. Em, Pero verás, y perdona, una sí, cosa es el sí, derecho sí, humanitario internacional, sí, que es el sí, que es, que debería respetarlo todo el mundo, y otra cosa sí. muy distinta es pues encontrarte en una zona donde pues han habido bombardeos o va a haber próximamente un ataque con misiles, en fin, o una aproximación de un comando del ejército y estáis entre dos fuegos, como quien dice. Ahí, mm, pregunto, ¿no contáis con protección militar o el propio gobierno ucraniano o quien sea no os ofrecen protección física directamente? Em, Esos son temas de principios humanitarios muy, yo entiendo y es muy interesante tu pregunta, es muy interesante. Sin embargo, ese tipo de medidas de protección, ¿no? Sí, claro, Pueden ser protección también física, claro, protección física y pueden ser también muy disuasorias también, porque de alguna manera nuestro principal objetivo son los principios humanitarios, que es la neutralidad, la imparcialidad y la claro, no discriminación. Entonces, la neutralidad es lo más importante en estos momentos. Entonces, si tú pides protección a una de las partes, tu neutralidad puede verse entredicha, ¿no? lógicamente, sí, sí, Entonces, por ello, antes de las organizaciones humanitarias que trabajan en contextos de conflicto, tienen que haber trabajado dimensiones de seguridad antes, ¿no? Y ujú, tienen que, porque la seguridad, no, cuando uno está ya en el momento, tú no puedes analizar ni puedes tomar, claro, claro, te puedes poner a pensar. Esos escenarios ya están pensados y se han pensado en muchos elementos, ¿no? Entonces, cuando ocurre algo así, es ejecutar paso a paso lo que tú ya claro. habías diseñado, ¿no? Tenéis En los unos diferentes escenarios. unos Claro, protocolos claro, que ya habéis ensayado, que ya los tenéis incorporados y que en caso de efectivamente, necesidad, pues aplicáis el protocolo correspondiente. Tampoco tenéis, efectivamente. entiendo, ni vosotros ni otras organizaciones, no tenéis un equipo de seguridad propio. Sí, sí, ¿O sí, tenemos un Lo equipo de tenéis. seguridad, Sí. pero no armado ni mucho menos. Son personas Bien, como yo, es una sí, persona como yo y otras bien, personas también humanitarias, nacionales e sí, internacionales, que se dedican a la seguridad, se bien. dedican a... Pero no Dime, son profesionales no, armados en ningún caso, ¿eh? en ningún caso, Ujú. Bien, en ningún entonces caso. vuestro ejercicio es a nivel de neutralidad absoluta y Ujú, tanto Médicos del Mundo, en este caso, tanto pues atiende una emergencia humanitaria de un bando como del otro. Es eso. efectivamente. O sea, nosotros atendemos a la población civil afectada por el conflicto, por el conflicto armado, ¿no? Y Ujú. no importa de qué bando es, no importa de qué partido político puede ser, de sus ideas Sí, políticas, de dónde viene, de su origen, no importa. O sea, bien. mm, Sí, sí, correcto. esos son los principios de universalidad, ¿no? Que es uno de Sí, los sí, 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 principios sí. humanitarios también de universalidad. Ujú. Decías antes, si no recuerdo mal, que tenéis en este momento unas 90 personas trabajando directamente en Ucrania. Sí, De sí. estas personas, como referencia, ¿cuántos son profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, psicólogos, etcétera? ¿Tienes una idea? Sí, podría ser como en la mitad. Podría ser Ajá. como alrededor de la mitad son personal sanitario y la otra mitad Ujú. son personal logístico, operativo, Bien. financiero, administrativo. Y cuando Sí. in situ se atiende a la población civil afectada, en este caso los profesionales, los voluntarios de Médicos del Mundo, ¿dónde trabajáis? ¿En hospitales de campaña? ¿Montáis, pregunto, vuestro propio hospital? En fin, ¿os situáis en hospitales ya del propio país? ¿Cómo trabajáis sobre el terreno?
Depende un poco del acceso, ¿no? Del acceso que se vaya, porque el acceso también se negocia con las partes implicadas, se negocia con todos los actores que hay en el terreno, ¿no? Entonces, principalmente nosotros intentamos trabajar en las y con las infraestructuras que existen. Entonces, los primeros días distribuimos rápidamente parte del stock de medicinas de Ujú, trauma y de cirugía y también de medicinas básicas para la salud y sobre todo también incluso en tratamientos específicos que regularmente nosotros estábamos atendiendo a personas con tratamientos específicos en esos lugares, hicimos esas entregas directamente a hospitales, ¿no? Vale, ahora cómo estamos trabajando, pues estamos trabajando, como te digo, los modelos que también es que no hay un modelo definido, lo que tratas es un poco de negociar tu acceso y de encontrar el mejor modelo para llegar a la población. El- Estamos trabajando con unidades móviles para, con un equipo de una matrona, un psicólogo, psicóloga, un médico, médica, enfermera, pues un equipo sanitario mínimo que pueda atender a los distintos lugares donde están concentradas las personas con necesidades de salud. Pueden ser también sí, los centros de acogida, que son los centros de personas desplazadas internas, y también, obvio, los hospitales y los centros de salud. Entonces, trabajamos con esas unidades móviles y luego también trabajamos a nivel remoto, vamos a poner en marcha una línea de atención de salud mental claro. bueno, eso es que ya estaba en marcha desde Ujú, el primer día, pero ahora lo vamos a organizar. Lo sí, vamos a organizar de una manera más estructurada de call center y ujú, todo, ¿no? Pues porque los primeros días cuando ocurre una emergencia hay que ser muy proactivo, ¿no? O sea, tú tienes que reaccionar y tienes que ser muy reactivo. ujú, Ahora que ya ha pasado un mes, pues ahora estamos organizando y modelizando la intervención para, para, para saber cuáles son las acciones que podemos extender más, las acciones que claro. pueden llevarnos a más gente, etcétera. Estamos Mm. hablando de vuestras acciones sobre el terreno in situ, Sí, dentro sí. de Ucrania. ¿También dais soporte, cobertura a esos miles o millones, podemos decir ya, de personas refugiadas que huyen de Ucrania a los países fronterizos? ¿O este ámbito se deja para otro tipo de organizaciones? Como Médicos del Mundo trabaja en red y Médicos del Mundo trabaja con Médicos del Mundo Francia, Médicos del Mundo Alemania, etcétera, Médicos del Mundo Francia está trabajando en Rumanía y en Polonia y también en Ujú, Moldavia para trabajar la crisis de refugiados. Entonces, Médicos del Mundo Francia trabaja fuera de Ucrania, Médicos del Mundo España, Médicos del Mundo Alemania sí, trabajan dentro de Ucrania. De ujú. acuerdo a las fortalezas de cada organización, nos hemos distribuido así. Sí, básicamente el personal civil afectado en el conflicto dentro de Ucrania se circunscribe a niños, mujeres y ancianos o personas ya de cierta edad, ¿no? De estos tres grupos de población, ¿cuál es el más afectado, el que está sufriendo en mayor medida las consecuencias de la invasión? Yo creo que cada grupo tiene sus necesidades muy específicas. Lo que creo que las que están siendo menos atendidas por circunstancias, sobre todo de que no tenemos acceso, son las personas mayores que se han quedado en el Donbass. Hay muchas personas que no han podido salir, que Ujú, se han quedado ahí. Y esas personas han vivido el asedio de sus ciudades, han vivido la no apertura de corredores humanitarios y por tanto han ajá, tenido se han quedado muy desabastecidas de muchos servicios básicos y esas personas sí que son muy sí. preocupantes, las personas de adultos mayores. Claro, has hablado de los corredores humanitarios. Se ha hablado mucho últimamente de si son viables, que si no lo son, si se Sí, respetan, que no se respetan. Incluso se ha hablado, se ha dicho, se ha notificado que algunos de esos corredores humanitarios han sido atacados literalmente por fuerzas militares. ¿Cómo se plantea, para hacernos una idea, cómo se plantea un corredor humanitario y en este caso, desde vuestro punto de vista, Médicos del Mundo, cómo actúa para favorecer o para atender a las personas que intentan pues, huir, escapar de las bombas a través de un corredor humanitario? el derecho humanitario internacional lo recoge muy bien como
y vela, ¿no?, por esos corredores humanitarios. El principal actor, que es sobre el que recae, ¿no?, este, esta operativa de los corredores humanitarios, es el CICR, es el Comité Internacional de la Cruz Roja, también descrito en el derecho humanitario internacional, ¿no? Entonces, el CICR es el organismo que intenta negociar con las partes, intenta velar, intenta asegurar que hay unos mínimos de seguridad, tanto para el personal como para los civiles, en esos corredores humanitarios. Eso se coordina con el CICR y se coordina con las organizaciones de Naciones Unidas también, Sí, que tienen la infraestructura también y que también tienen sus mandatos, ¿no? Entonces, ahí las ONGs, en el concreto nosotros, pues participamos a la hora de contribuir, ¿no? Contribuir en ayuda médica, contribuir en organización de convoy, contribuir en logística, contribuir de maneras de lo que se necesite, ¿no? Para ahí te digo que la claro. coordinación es muy importante. La Ujú. coordinación es muy importante. Entonces, así se hace. Sí. Así se hace. Antes decías, comentabas un hecho que dentro de la gravedad, dentro del dramatismo que supone esta crisis, esta emergencia humanitaria en Ucrania, he creído entender que es una noticia en positivo. Es decir, decías que las necesidades están cubiertas en cuanto a la asistencia humanitaria. ¿Eso es Bueno, así o lo he entendido no, mal? es mucho decir que Sí, las necesidades. No, no, para nada, y que no, nadie me entienda así, que sí, no, sí, sí. No, 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 por eso nada, quiero, no, no, por eso no, quiero no. clarificarlo. Cuando hablas de necesidades cubiertas, ¿a qué te refieres? Quiero decir que precisamente es un llamamiento. A ver, esta crisis, se han hecho cosas en esta crisis que en otros momentos no se habían hecho. Por ejemplo, la Unión Europea tiene un mecanismo que es de acogida temporal, ¿no? Y desde que se creó ese mecanismo de acogida temporal, nunca se había activado, ¿no? En este caso se ha activado. Para las personas refugiadas que salen de Ujú, Ucrania se ha activado, ¿no? Eso es muy bueno, eso es muy buena noticia, es muy positivo. También nos plantea otros dilemas, ¿no? Hace unos años también hubo una crisis de refugiados sirio, existe todavía, y esos mecanismos no se han activado, ¿no? Quiero decir, para Ucrania, para esta crisis ucraniana, tenemos las buenas noticias de que se han activado muchas cosas y también otros instrumentos financieros, ¿no? sí. Pues desde en un mes de que la PIL que había, bueno, el llamamiento de fondos públicos, pues se ha alcanzado mucho, se ha alcanzado mucho. A Ujú, ver, y hay mucho que todavía no se ha alcanzado, pero si se compara a lo mejor con otros llamamientos, es decir, cuesta más dinero ahora encontrar dinero para Siria que encontrar dinero para Ucrania. claro, Entonces, evidentemente. yo también, yo también intento también como sensibilizar, ¿no? Sensibilizar también que las necesidades son universales Ujú. Bien, y que hay necesidades también en Ucrania, hay necesidades en Siria y hay claro. necesidades en Yemen. Mm. Ahora, por la actualidad que nos ocupa, pues prácticamente todo se centra en Ucrania, pero como dice Verónica, no hemos de olvidarnos ni hemos de excluir otros países que están en conflicto y que también están en situación de emergencia humanitaria. Una vez hemos clarificado esa apreciación que hacíamos antes respecto a necesidades más o menos cubiertas, en este momento, ahora mismo, la situación que se está produciendo en Ucrania, donde parece, según las noticias que nos han llegado, que hay no sé si es un repliegue o una reestructuración del ejército ruso que está en territorio ucraniano. Esto no sé cómo va a repercutir, no sabemos si esto va a favorecer que la emergencia humanitaria descienda en su nivel de gravedad. En fin, sea como fuere, en este momento, desde Médicos del Mundo, ¿cuáles son o cómo os planteáis las próximas 2, 3 semanas a nivel de dar esa respuesta humanitaria al personal civil afectado en Ucrania? ¿Cuáles son vuestras expectativas?
Bueno, nuestras expectativas es sobre todo entrar mucho material sanitario, médico, medicina, material sanitario médico, que significa medicina, significa equipamiento, especializado en traumatología y también especializado en estas enfermedades crónicas que están siendo desatendidas, ¿no? Nuestro principal reto es hacer llegar ese material de manera internacional. Hemos abierto un corredor a través de Rumanía para una cadena de aprovisionamiento internacional y es intentar estructurar ese abastecimiento en kits y esos kits que entran por Rumanía lograr llevarlos, transportarlos a 20 hospitales identificados en el país, ¿no? Esos 20 hospitales son hospitales a los que Ujú. llegan personas civiles personas heridas tanto de manera, heridas de guerra, ¿no? Heridas por las consecuencias de la guerra, con fracturas, ¿no? Fracturas de parte de su cuerpo, quemaduras y otros cuadros graves. Em, Otro objetivo también para nosotros es meter ese material también para tener stock porque el conflicto obviamente no ha acabado ni muchísimo menos. El conflicto sigue, existe y, y y bueno, veremos cómo evoluciona, pero va a haber diferentes lugares en Ucrania en el que el conflicto va a estar abierto, ¿no? Y si es en el Donbass, pues se va a aumentar mucho más, ¿no? En una parte Sí. localizada. Entonces también queremos estar preparados y tener stocks suficientes para poder abastecer esas Mm. necesidades de hospitales. Luego también a través de nuestros equipos médicos, pues atender allá donde podamos, cuando tengamos acceso en esas estructuras, ¿no? De salud, también hospitalarias. Y, y bueno, y no nos olvidemos de la salud mental, ni de la Claro. salud sexual y reproductiva. También pues asegurarnos que también esas personas que están desplazadas en otros lugares de Ucrania pues puedan tener también sus necesidades básicas atendidas, ¿no? Que principalmente es pues en esos momentos la salud mental y también dado que la mayoría de esas personas son mujeres, niñas y adolescentes, asegurarnos también su protección, su salud sexual y reproductiva. Sí. No, había un 10% de esas personas desplazadas de mujeres están embarazadas, Ujú. un tanto por ciento son adolescentes. Y luego, y bueno, y niños ni niñas, ¿no? Eso también es muy importante. Claro, como vemos, el abanico de necesidades es amplísimo. Sí, Me gustaría saber, en plena crisis, sí. en pleno conflicto militar, las autoridades, en este caso ucranianas, el propio gobierno de Ucrania, el gobierno de Zelensky, para entendernos, Ujú. ¿colabora con vosotros de alguna forma para echar una mano, digamos, a médicos del mundo y a otras ONGs que están trabajando en el país? ¿Son receptivos a vuestras acciones? Nosotros no hemos tenido ningún obstáculo en ese sentido, Ujú. ni limitante, ¿no? Ajá. Em, y como en todas las emergencias, lo que también nosotros intentamos es todo hacerlo de manera coordinada con las instituciones. Claro. Entonces, lo hemos hecho así, lo hemos hecho y lo hacemos. Tenemos acuerdos concretos con las instituciones del Estado bueno, explicamos muy bien cuáles son nuestros objetivos y la colaboración que necesitamos. Entonces, pues nos han tendido la colaboración siempre que la hemos negociado y que la hemos pedido. Ujú. Mm, Sí. ujú. En cuanto al tema material, tú hablabas de necesidades que se traducen en material médico, en medicamentos. Claro, por suerte, hablamos de España en este caso, pero esto ha ocurrido y está ocurriendo en otros países a nivel mundial. eh, Existe un sentimiento de solidaridad hacia esos miles, millones de ciudadanos, de civiles que están sufriendo las consecuencias de este conflicto armado. Muchas personas de forma espontánea, pues colaboran,
envían, pues, o quieren enviar, o están pensando cómo pueden hacerlo, cómo pueden colaborar, por ejemplo, en el tema de los fármacos, de los medicamentos, el tema de alimentos. ¿Cuál es, porque también han habido últimamente diferentes criterios, cuál es la mejor forma, por ejemplo, alguien que quiera colaborar, en este caso con vosotros, con Médicos del Mundo, pues enviando, en fin, medicamentos, determinados fármacos, incluso alguna empresa que quiera colaborar con material hospitalario, con material médico, hay personas que por su cuenta y riesgo pues envían este material, incluso hay personas que se han desplazado físicamente a Ucrania para no tan solo para recoger a algunos refugiados, incluso para llevar material. ¿Cuál es la mejor forma, la mejor manera de canalizar esta solidaridad? La mejor manera es entender y saber y que también que nosotros como organizaciones humanitarias poder proveer de poder proveer esa información a los colectivos y a las personas que son tan solidarias. Y l- a ver, la ayuda humanitaria y los canales están muy organizados y existen unos estándares, ¿no? Estos estándares han sido trabajados y de muchos aprendizajes, de cosas que no salieron bien en otras emergencias de muchos años, ¿no? Entonces, pues hay protocolos muy específicos, ¿no? Basados en la experiencia y en la evidencia de por qué este kit es necesario y cómo imagínense, hay cadenas de frío que hay que asegurar, hay unos estándares de calidad que también hay que asegurar. También hay que asegurar que a todas las personas les llegan, no solo a unas y a otras no, aunque sea una manta. Ujú, Eh, entonces hay unos principios, como digo, de no discriminación importantes. Entonces, la mejor manera, en mi opinión, es, aunque haya mucho sentimiento y muchas ganas, que eso es maravilloso, de poder, de ayudar, ¿no? De ayudar con lo que yo tengo, a veces es importante saber con qué organización te puedes apoyar y qué organización se lo puedes dar, ¿no? Para asegurar que luego esa organización lo va a distribuir de la manera más equitativa y con unos estándares, ¿no? Unos estándares mínimos que no van a hacer daño, porque aquí hay un enfoque de acción sin daño. claro. Hay muchas veces que aunque tengamos la voluntad, la mejor voluntad, al final, y hay estudios que lo han demostrado, estudios elaborados después de emergencias por personas y por académicos, sociólogos, antropólogos, que luego han hecho estudios y a las ONGs les han pasado sus estudios diciendo, miren, lo que ustedes quisieron conseguir, consiguieron esto, pero también consiguieron esto que no fue tan apropiado, ¿no? Ujú, Entonces, al final hay mucho aprendido después de muchos años de este sector, que ya son como 40 años del sector humanitario, 40, 50 años, yo creo que ya es un sector maduro y creo que las personas tienen que confiar en que hay unos estándares profesionales, confiar en nosotros ujú, o en otras asociaciones. Entonces, informarse muy bien a qué asociación tú vas a derivar la ayuda y si no la tienes, a veces es mejor dar una ayuda económica, aunque sea poco, claro. pero una ayuda económica, porque esa ayuda económica luego se transforma y se gestiona en, Ujú, en cosas, en acciones, en actividades concretas, ¿no? En compras concretas, sí, en, en ayuda concreta. Y luego también exigir a esas organizaciones una rendición de cuentas. Una claro. rendición de cuentas de lo que se ha dado, también una rendición de cuentas de qué has hecho, ¿no? Con Claro, eso. es muy importante la mm, transparencia, ¿eh? Que tengáis Sí, sí, todos la transparencia sí, sobre todos los recursos que se claro. gestionan, hacia dónde van y cómo se distribuyen. Efectivamente, efectivamente. Y en el caso de médicos tenemos unos instrumentos de rendición de cuentas que van desde el terreno, o sea, desde abajo. Hay también unos mecanismos, ¿no? De quejas también que ponemos en los terrenos para que las personas Ujú, beneficiarias se quejen de cualquier sí, tipo de queja, incluso abusos que se pudieran, lo que sea, ¿no? Mecanismos que aseguran también la seguridad de esas personas que denuncian cualquier o queja, ¿no? O que hacen claro. cualquier queja. Y luego a nivel de la gestión propia, pues también tenemos nuestros mecanismos para ir rindiendo cuentas de explicar lo que hacemos con el Ujú, dinero que gestionamos sí. y sobre todo lo que queremos alcanzar. Mm. Claro. Verónica, dos últimas cuestiones antes de Sí, concluir. Dejaremos para el final que nos digas de qué manera aquellas personas, entidades, colectivos interesados pueden contactar con vosotros para precisamente canalizar esta ayuda solidaria y humanitaria. La otra cuestión previa
a la conclusión de la entrevista es que nos expliques vuestra próxima acción inmediata ahora en Ucrania, mañana, pasado mañana, la semana que viene, ¿cuál es? ¿Cuál va a ser? ¿En qué estáis ahora mismo trabajando? Pues en el día de hoy estamos pasando consulta en una ciudad que se llama Chernivtsi. Nuestros equipos de psicólogos y psicólogas están en un espacio que hemos alquilado en Chernivtsi, y la Cruz Roja danesa nos deriva a personas con cuadros de salud mental críticos y son atendidas, y en estos momentos pues, nuestros equipos están atendiendo a esas personas en espacios seguros en Chernivtsi. Por otro lado, en Dnipro, muy cerca del Donbass, estamos entregando kits de medicamentos esenciales, pero también de traumatología a distintas estructuras Sí, sanitarias. En estos momentos nuestros equipos, no voy a decir que solo están haciendo eso, porque están haciendo muchas más cosas, claro. pero estamos centrándonos en eso. Mm, Muy bien. Verónica, ahora sí, para concluir, ¿qué vías de contacto pueden tener aquellas personas, como he dicho, entidades, asociaciones interesadas en colaborar en esa emergencia humanitaria en Ucrania a través de Médicos del Mundo? ¿Cómo pueden contactar con vosotros? Nos pueden contactar, si quieren, hasta que nos llamen por teléfono. O sea, en la página web hay un teléfono y Ujú, nos pueden llamar y en cualquier momento les podemos atender. Y además, pues en la página web nosotros intentamos actualizar lo que hacemos y explicar de la manera más clara y más transparente lo que hacemos. sí, Y ahí también pues ahí se activan también, ¿no? Se activan unos números de cuenta en los que las personas, si quieren, pueden ofrecer ayuda o de incluso dejar mensajes. Incluso se pueden dejar hasta mensajes, muy que bien. también, pues cualquier mensaje y sugerencia es muy bien recibida y sirve mucho para analizar, ¿no? De cómo estamos haciendo nuestro trabajo y cómo está siendo percibido. Ujú. Verónica, la verdad es que ha sido un placer charlar contigo, porque lo que pretendemos precisamente es acercar labores importantes como la que hacéis vosotros para que todo el mundo, para que toda la sociedad sea consciente de ese trabajo importante que hacéis vosotros y otras ONGs que estáis sobre el terreno trabajando en Ucrania para dar una respuesta a esa emergencia humanitaria en este país que está siendo víctima de la guerra y que está Mm, afectando a miles, a millones de personas inocentes que no tienen nada que ver con intereses políticos de ningún género. mm. Verónica Lázaro, muchísimas gracias, ha sido un placer. Para mí también, para nosotros también. Muchas gracias, Carles. Hasta la Gracias próxima. a ti. Verónica Lázaro Adiós. es coordinadora de crisis complejas de Médicos del Mundo en España. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorio con Carles Aguilar.